Sean bienvenidos a este podcast que no tiene nombre. Estoy con Salvador otra vez. Buenas noches. Vamos a contar historias de terror. Voy a empezar yo. Fíjate que quiero aclarar, primero que nada, que la siguiente historia no me pasó a mí, le pasó a un amigo. Hay que decir que actualmente vivo en una gaming house, que prácticamente pues es una mansión, ¿no? Con otras 4 personas. Malamente, casi diario desayunamos en la calle. Estábamos en los tacos y uno de mis compañeros nos pregunta que si no nos había pasado nada raro en la casa. Entonces le dijimos que no. Y eso que la mayoría de nosotros dormimos bastante tarde, ¿no? Si no es que cuando ya amaneció. Entonces el güey nos contó que la noche anterior soñó que estaba parado al otro lado de la calle. O sea, frente a la casa, ¿no? En la banqueta contraria. Y que a lo lejos, güey, se empieza a escuchar como una multitud, güey. Y obviamente, pues, le dio miedo, ¿no? Y lo primero que se le ocurre, pues, es refugiarse en la casa. Ya entra, sube las escaleras, llega a su cuarto, se encierra y desde la ventana de su cuarto dice que mira como va pasando una peregrinación por la calle, ¿no? Pero dice el güey que la gente iba así como que cantando, güey, pero como con ropa muy antigua, güey. O sea, ropa de otra época, güey. Entonces el güey dijo que se le fue el rollo, dijo, estoy en mi cuarto, y empezó a hacer cosas que haces en la vida diaria, pero en el sueño. Dice que se sentó en la computadora. Entonces, sentado en la computadora, dice que se empezaron a escuchar como ruiditos atrás de él. Voltea y en el sueño, acuérdense que todo esto es en el sueño. Voltea para atrás y dice que estaba la silueta de una niña, güey. Entonces el güey, del susto, güey, se despierta y más cabrón todavía, güey. Voltea al mismo lugar donde vio la silueta de la niña en el cuarto y estaba esa madre, güey. Ahí fue cuando dijo, vete a la verga, güey. Y eran como las 8 de la mañana. A esa hora nos estamos alistando para ir a desayunar porque si no te levantas nadie te avisa, güey. Entonces el güey se miraba raro, pero pues cuando uno se despierta por lo general pues, se ve de la verga. Hasta que llegamos a los tacos ya nos contó ese pedo. Dice que se lavó la cara en la cocina porque sintió como que se le bajó la presión, güey, y que se iba a desmayar, güey. Lo que me lleva a otra mini historia, güey. Me tocó estar con una vieja que hablaba dormida, güey. Fíjate que estábamos en mi cuarto, pero ya era bien tarde, ¿no? La tele estaba prendida, pero la neta nadie la estaba viendo, ¿no? Dije como que la vas a ver o si no para apagarla, ¿no? Ah, pues que nena, pues la apago, ¿no? No, buenas noches, buenas noches. Entonces yo siempre me duermo escuchando música. ¿Por qué? Porque no puedo dormir si hay silencio. Pero como no estaba solo, pues me puse audífono. Ya como a la hora dije, pues ya me estoy quedando dormido. Dije, me quito esas madres. Y de repente se escucha así como, pero tú sí le dijiste, ¿no? Entonces, ¿por qué te dijo eso? Con ese volumen, güey. Y dije, no mames, esta vieja tiene como 1 hora platicándome algo y no le estoy prestando atención, güey. Piensa que la estoy escuchando. Entonces me di cuenta que estaba platicando y yo le dije, sí, güey. O sea, nomás le dije así, o sea, porque yo pensé que sí estaba platicando, ¿no? Sí, para no verte mamón de que no lo estás contestando, ¿no? Ajá, güey, le dije. Digo, después de 1 hora, ¿no? Le dije, sí, güey. Pero la veía así, pero estaba dormida, güey. Ya cuando me desperté, o sea, ya al otro día, ¿no? Dije, oye, no es por mal pedo, pero pues hablas dormida, ¿no? Y ya me responde la culera. Sí, mi novio también me ha dicho. Ay, va a la verga. Ok. Mi historia no es personal. La miré en un noticiero y desde muy chico yo creo tendría a lo mucho 11 años. Ok, Pero la historia me pareció tan poco casual ok. como para que la pusieran en un noticiero. Era como si estuvieran dando algo policíaco, ¿no? O sea, no... La nota. Ajá, era la nota, ¿no? Y de hecho me puse a investigar sobre esa historia hace poquito. Ok. Pues, dado el caso del video, dije, Ujú. pues voy a ver si no era un sueño que tuve de niño y voy a buscar información sobre eso para ver si me sale algo relacionado con lo que vi hace años. Y Ajá. si no, es la historia de un vampiro, aparentemente. Ok. Lo que pasó es que, pues, este fenómeno se dio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pues, lo que pasó, pues, la historia como yo la recuerdo en el noticiero y la voy a dar y a como la leí no hace poquito. Ok. A como la contaron en el noticiero es que pues empezó a haber extraños acontecimientos, ¿no? Se empezaron primero a desaparecer animales y los encontraban maltratados, golpeados, muertos. Ujú. Después empezó a pasar con personas, empezaron a desaparecer personas, si las llegaban a encontrar, pues con extraños hechos de violencia, o sea, nada comunes como para que haya sido un homicidio, ¿no? Desmembramientos y todo eso, ¿no? La gente empezó a relacionar con cosas ya paranormales y como en aquellos tiempos yo creo que
pues era más cerrado la manera de pensar de la gente. La gente pues acudía a donde más, pues iglesia, ¿no? A Ok. buscar las respuestas en la iglesia. Ujú. Yo no sé si los sacerdotes o los padres, no sé cómo les digan, les dieran por el lado a la gente o porque si haya sido pues real, Ujú. pero según el noticiero no le llamaron un vampiro como tal, sino pues demonio. Y el noticiero lo terminaba, yo creo que por el tiempo del programa, diciendo que pues entre la gente aliada con la iglesia pudieran detener la amenaza. Ok. eh, Hicieron una especie de plan ahí medio que tengo, la verdad, muy bizarro, pues, de acuerdo al tiempo que ha pasado desde que miré el noticiero. El cuerpo del vampiro yace debajo de una especie de, se podría decir que de ramificación que se convirtió en árbol. Con el tiempo se hizo un cementerio y Ujú. el cementerio se llama el cementerio de Belén, ubicado en Jalisco. Eso Ok. era lo que relataba en el programa. Me Ajá. puse a investigar para ver si concordaban algunos datos, para ver si era pues real que yo vi esa historia o a lo mejor estaba soñando y pues sí. Simón. Encontré varias información que narra lo del panteón, que es cierto, ¿no? El panteón se llama, el cementerio se llama Cementerio de Belén. Sí, o sea, si tú vas a Guadalajara, está. A Ujú. un lado, actualmente, a un lado de ese cementerio hay una morgue y un hospital y creo que un museo. Medio bizarro, ¿no? O sea, a lo que leí, pues era lo mismo, ¿no? L- Comenzó con animales, después con personas, señales de violencia no muy típicas para Ujú. la época en caso de que se presentara un homicidio por parte de otra persona. Y las personas empezaron a acudir por respuestas a la iglesia, dado que esto sucedía obviamente de noche. Y pues la iglesia, la respuesta, pues sí, fue una especie de demonio que en la historia ya lo tradujeron a un vampiro porque pues era lo más cercano al concepto que toda la gente tenía. eh, Ok. Sangre y pues mordidas. En el relato, la gente acude de acuerdo a la época a los llamados cazarrecompensas, que eran extranjeros que traían no sé de dónde, pero me imagino que ellos pensando que venían de alguna parte lejana, Ujú. eh, para ahuyentar esta amenaza, pues ahora sí como dice, ¿no? El elegido, Ok. aliado con la iglesia, porque pues para hacer la referencia va a sonarnos a una especie de Van Helsing, ¿no? Que lo traen desde el otro continente. Simón. Pues él les empieza a decir más o menos lo que la iglesia les había dicho a la gente. Ujú. Pues la gente ya, pues, dijo, ah, pues este güey me está diciendo lo mismo que me dijo un sacerdote. O sea, real, ¿no? Y empezó a darles métodos, ¿no? Ujú. El primer método era que como realmente la gente no había visto quién era la persona o la cosa o animal que provocaba esas muertes, Ujú. él decía, ok, pues para atraer a un vampiro hay que quemar el lugar donde se encuentra con el fuego, se va a sentir acorralado y va a salir, ¿no? Como nadie lo había visto, pues nadie sabía dónde estaba. Ujú. Entonces se le ocurrió otra idea, la cual era, ok, pues como aparentemente sus víctimas son su alimento, Ujú. pues todo el mundo llénese de provisiones, enciérrense en sus casas. Ok. Pues sí, resultó que se le apareció una persona con características muy de super soldado, 2 metros, en México, en Guadalajara, pero pues así, así lo cuentan. Verga. Eh, una persona que pudo controlar la amenaza, una sola persona pudo controlar la amenaza, ya después con la ayuda del pueblo, Ujú. pues fue amordazarlo, aventarle rocas, con palas, cortarle, mutilarlo. Pues el cazarrecompensas y la iglesia sugirieron quemarlo y enterrar sus cenizas. Ajá. Lo hicieron en este panteón. Conforme fue pasando el tiempo, de la tumba empezaban a salir raíces o ramas y una persona se dio cuenta, las empezaban a cortar y a quemar y eso se empezó a hacer de generación en generación. Según la leyenda, pues creció un árbol que destrozó la lápida y la leyenda
la que contaron en el reportaje y la historia coincide. Si un día el árbol se seca o se cae, pues va a renacer el vampiro. Verga. A partir de la historia anterior de la que yo conté, ya una vez que llegamos nos pusimos a contar historias de terror, ¿no? Entonces uno de los que estaba ahí, güey, nos contó que antes de trabajar ahí con nosotros, trabajaba de velador guardia, ¿no? En una clínica de su familia, güey. Por las noches se quedaba jugando en la computadora de recepción, ¿no? Pero como la computadora era muy viejita, pues no soportaba que jugara y escuchara música al mismo tiempo. Entonces ponía el radio, ¿no? Ponía la mano peluda, nuestra competencia, güey. Este, el pedo era que a veces se quedaba dormido y cuando despertaba el radio ya estaba apagado, güey. Otras veces, por ejemplo, iba al baño y cuando salía del baño, la luz del pasillo, güey, apagada, güey. ¿Qué? Cosas así, pero un chingo, güey, un chingo, un chingo. Para matar el tiempo, pues lo más fácil e irresponsable era dormirse, ¿no? Soñó que estaba ahí mismo, güey, en la clínica, pero que en la recepción, güey, dice que estaba una morra, ¿no? Pero que físicamente era como si lo hubieran atropellado, güey. Moretones, huesos, sangre, mamón, güey. Entonces el güey estuvo en ese momento en que no sabe si es un sueño o es real, güey. Dice que en el sueño intentó ayudar a la morra, ¿no? O sea, pues estás bien, güey. Pero que la morra tenía así la cabeza hecha mierda, güey. Como si le hubieran dado un escopetazo, güey. Madre. Pero que intentaba hablar, pero pues nada, ¿no? Se despierta, güey, así en la recepción, en la silla donde estaba dormido. Y todo apagado, güey. Otra vez se volvió a quedar dormido. Y se levanta, pues ya de día, ¿no? Tocan la puerta de la clínica, que da hacia la calle. La puerta tenía ese cristal que no es completamente transparente. Que ves que hay alguien del otro lado, pero no ves quién. Tocan, se levanta, ve que hay alguien del otro lado de la puerta. Abre, güey, porque él pensó que era el cambio de turno, güey. Abre, güey, y nada, güey. Y ya checa la hora, eran las 6 de la mañana, güey. El pinche cambio entra hasta las 8, güey. La siguiente anécdota no es personal tampoco. Es un lugar ubicado en el valle, en un rancho. En la casa ya se suscitaban cosas anormales, apagaban las luces de la nada, la televisión fallaba. Según la gente, es que antes había una persona que se dedicaba a robar niños, para lo que se imagine, ¿no? La persona falleció, pues ahora sí el meollo del asunto, si acudían niños al lugar, pues miraban a un sujeto, pero pues nadie más lo miraba. Pero pues se empezaba a poner cabrón en las reuniones. Había un cuarto destinado solamente para niños, según se decía. Miraban a una persona que tocaba la ventana. De hecho, se desaparecieron varios niños, según las personas que me contaron esto, ya después de que la persona había fallecido. La otra historia, mi última historia, me la contó un señor ya mayor, de por ahí, de la colonia 5 de Mayo, en Iztapalapa. El señor vende pizzas así mega ricas, güey, en su puesto en la calle, güey. Tiene horno eléctrico y todo el pedo. El señor cuenta, A güey. ver, qué chingón. El señor cuenta que a veces, por las noches, se escucha un caballo galopando, güey, por toda la calle, güey. Y dice que ya así como del hartazgo, güey, que han intentado así como, no se ponen de acuerdo y todo. Así como, no, vamos a seguir todos con los celulares a grabarlo, güey. Pero que salen y se escucha, pero no se ve, güey. De ahí salió otra plática. Él mismo te contó otra. Bueno, yo le pregunté. Salió el tema de el Via Crucis en Iztapalapa, que es el chingón, güey. Cuenta que está bien cabrón ese pedo, porque los que se meten a interpretar un papel tienen que hacerlo por 3 años seguidos, si no hay pedo, güey. No es que ellos te hagan nada, sino que hay la creencia de que si no cumples con esos 3 años, hay un castigo divino, güey. Ejemplo, ese güey no cumplió y se quedó inválido. O, ese güey no cumplió y su hijo nació muerto. Así, güey. Verga. Ya el pedo de salir de Cristo es otro rollo. Para empezar, tienes que ser de Iztapalapa a huevo, güey. Luego, tienes que tener tu sacramento completo, o sea, bautizo, confirmación. Y la otra es dinero, porque ser Cristo, pues cuesta, ¿no? Una vez que pagas la cuota, te dicen, ve mandando a hacer el vestuario y la cruz, ¿no? Pero, o sea, el que hayas dado dinero es nada más para que te tomen en cuenta, güey, porque no es seguro, o sea, de repente llegas y te dicen, no, ya no vas a salir, es que llegó alguien que me pagó 100,000 pesos. ¿Qué crees? Te ganaron el papel, güey. Y no te devuelven nada, me imagino. Pues si tú les dices, ¿y el varo? No, pues que ya lo ocupamos. Pues pónteles al tiro, güey. Y todavía se pone más deep, ¿eh? Deja tú eso. Otra de las que cuentan es que la que sale de Virgen María, güey, tiene que ser virgen, ¿no? A ver, no, pues estamos cabrón. Supuestamente el mismo güey que organiza ese pedo es el que revisa eso.
Hombre, no, todavía bien viciado ese pedo entonces. O sea, ¿estás consciente, güey? De que si alguien de Iztapalapa mira esto, güey. Ah, no, me queda claro que fue la última vez que probé esa pizza, güey. Revelé secretos de la iglesia aquí por ustedes, güey, por ustedes. Para que vean Secretos el compromiso, ¿no? del catolicismo, güey. Así es. Ok, esta historia sucedió cuando tenía 10 años. Ok, Ver al rancho de mis abuelos. Para que llegaras a otra casa eran kilómetros. De día se miraba súper hermoso, güey. De noche, güey, te encargo. A esa edad, 10 años, mi nana falleció y solamente quedó viviendo mi abuelo ahí. Te cuenta que de la carretera tú alcanzabas a ver la casa. Ya si tenías una vista chingona, alcanzabas a ver gente, o sea, nosotros cuando estábamos afuera. ok. El problema es que personas nos platicaban que cuando mi abuelo no estaba ahí, había una señora sentada afuera, güey. No, vete a la verga. Pues mi tía ya no vivía ahí, güey.